Recordarán que estamos viendo todo el capítulo 11 de el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Llevamos ya mucho tiempo estudiando el Evangelio de Juan. Vamos capítulo por capítulo, casi que versículo por versículo. Entonces, hace 8 días vimos la resurrección de Lázaro. Recordarán ustedes. Y hoy continuaremos ahora viendo la reacción que hubo a esa resurrección de Lázaro, porque no nada más se quedó así de que, sí, ya, no, hubo reacción, y es lo que vamos a ver hoy. Entonces, voy a dar gracias, si me permiten. Señor, te queremos agradecer esta mañana que permites que estemos unidas, Señor, en tu nombre para aprender de tu palabra. Te queremos agradecer, Padre, todas las bendiciones que tú derramas en nuestra vida. Te queremos agradecer porque Cari ya salió adelante del COVID, Señor, cosa que te damos muchas gracias por ello. Y te pedimos, Señor, que podamos entender la enseñanza que vamos a ver hoy en este estudio y que sobre todo, Señor, aprendamos a poner todas tus enseñanzas en práctica en nuestro diario vivir. Te pedimos por las personas que están conectadas, las que se conectarán más tarde, y también por las personas que lo verán en otro momento por vía YouTube. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces hoy veremos, chicas, sí me encantaría que tomaran nota del estudio y sobre todo de los versículos. Es bien importante repasar. Y más me encantaría que todas también fuéramos leyendo el Evangelio de Juan para ir entendiéndole más. Hemos ya estado 11 capítulos de ese Evangelio y bueno, tú los puedes ir leyendo. Si no has leído el Evangelio de Juan, puedes ir empezando a leerlo. Es bien importante y ir leyendo también conforme a los estudios que vamos viendo, ¿sí? Para tener toda la idea, el panorama bien completo. Entonces, hoy nos toca Evangelio de Juan 11 y veremos los versículos del 45 al 57. Entonces, vamos a Juan 11, versículos 45 al 57. Y leo, ¿sí? Dice, entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos
habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Esos son los versículos que estaremos viendo el día de hoy. También te sugiero que tengas tu separador ahí a la mano y lo dejes en estos versículos, porque vamos a ir a otros de la Biblia, a otros versículos, pero regresaremos constantemente a Juan 11, 45 al 57. Entonces, si te fijas, el Evangelio de Juan es el Evangelio de creer. En él se encuentra todo el énfasis de una fe genuina para ser salvos. Ese es el propósito del libro, el que creamos. Y para esto vamos a Juan, pero ahora al capítulo 20, versículo 31. Juan, capítulo 20, versículo 31, en donde dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Mm? Juan presenta a Jesús como Dios encarnado. Vamos a Juan 8, versículo 24. Juan 8, 24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, dice Jesús. Y ahí mismo, en el capítulo 8, el versículo 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y otro versículo también más, entre muchos, Juan 10, 30. Juan 10, versículo 30, donde Jesús está diciendo: yo y el Padre uno somos. Jesús dice ser yo soy, esa frase de yo soy, 7 veces. Y estas son declaraciones abiertas de su deidad. Y vamos a ver esas 7 veces que Jesús en este Evangelio de Juan dice, yo soy. Vamos primero a Juan 6:35, por favor. Juan, capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y yo soy, le está diciendo. Vamos ahora a Juan 8:12. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ahora vámonos al capítulo 10 de Juan. Capítulo 10, versículo 7. Juan, capítulo 10, versículo 7. Volvió, pues, Jesús a decirles: yo soy la puerta de las ovejas. Y el versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Y luego unos versículos más adelantito, el capítulo 10, versículo 11, vuelve a decir: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Bueno, todos estos versículos ya los hemos estudiado en los
estudios anteriores sobre el Evangelio de Juan, pero aquí vemos ese énfasis que Jesús pone en decir, yo soy, ¿cómo les está diciendo? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Tantas veces, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Que los judíos quisieron apedrearlo porque estaba diciendo esas cosas. Y vamos a verlo en el capítulo 5 de Juan y en el versículo 18. Capítulo 5, versículo 18 dice, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y vemos también en el capítulo 8 de Juan, versículo 59. 8 de Juan, 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Y también vamos a volver a ver en Juan 10:31, nuevamente. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. No soportaban lo que Jesús decía, no querían creer. Y para darle autenticidad a las declaraciones que hacía, Jesús hizo grandes milagros. Y como veíamos en el estudio pasado, en el Evangelio de Juan están narrados 7 milagros. Les pedí que si por favor los anotaban para que con calma en su casa los leyeran. Se los repito. Vamos a ver primero Juan 2, del 1 al 11, en donde vemos el milagro de las bodas de Caná, en donde Jesús convirtió el agua en vino. ¿Sí? No los vamos a leer, les doy las citas nada más para no llevarnos tanto tiempo ahorita en el estudio. Nuevamente, otro milagro en Juan 4, del 46 al 54, donde está narrado el milagro cuando Jesús sana al hijo de un noble que estaba gravemente enfermo. Luego, otro milagro que está en Juan 5, versículos 1 al 18. Juan 5, 1 al 18, donde Jesús sana al paralítico de Betesda. Otro que conocemos, la gente conoce, aunque no haya leído la Biblia. En Juan 6, versículo 1 al 15, en donde está el milagro de la alimentación de los 5,000, con 2 peces y 5 panecillos, y alimentó a esas 5,000 personas y todavía sobró. En Juan 6, versículo 16 al 21, vemos el milagro cuando Jesús anda sobre el mar. Otro más en Juan 9, del 1 al 41, en donde está narrado el milagro cuando Jesús sana al ciego de nacimiento. ¿Se acuerdan que ya lo vimos en estos estudios y cómo la gente no dice, ay, pero sí será la misma persona? Este ciego no, pues yo creo que no ha de ser otro, pero vemos que incluso van a preguntarle a los padres. Y este milagro que estamos viendo en estos estudios de ahora, que está en la resurrección de Lázaro, que está en Juan 11, de los versículos 1 a 57, que es los que estamos estudiando. Pero vamos a ver
que en la resurrección de Lázaro, vamos a Juan 11, del 6 al 11. Vamos a recordar esos versículos. Juan 11, 6 al 11, que dice: Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Y como veíamos en el estudio anterior, Jesús se demoró al llegar a visitar a Lázaro porque tenía un propósito específico, ¿sí? Él sabía, por supuesto que Jesús sabía hasta la hora en que había muerto Lázaro, ¿sí? Y él llegó después, cuando él ya tenía 4 días en el sepulcro. Ujú. Pero esto tuvo un propósito, y para que el poder de Jesús sobre la muerte pudiese mostrarse a sus discípulos y a otros. Tenía un propósito: dar la gloria a Dios y al Hijo, al Padre y al Hijo. Estos milagros que están narrados en los versículos que les di, culminaron pues con la demostración poderosísima sobre la muerte cuando resucitó a Lázaro. Y este milagro fortaleció a los creyentes que estaban presenciándolo. Vamos a verlo en Juan 11, 15. Lo que les dice Jesús a los discípulos. Juan 11, 15 les dice: Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Entonces, como les decía, llegar tarde, digamos, de Jesús fue con un propósito: dar esa gloria al Hijo y al Padre. Y se los dice en el versículo 4 de Juan 11. Oyéndolo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Se acuerdan que vimos cómo la gente decía: ay, pero Jesús, ¿por qué no llegó a tiempo? ¿Por qué si le amaba tanto? Porque sabemos que era una familia a la que Jesús amaba mucho, ¿sí? A Lázaro, a María y a Marta, su hermana, esos tres. Y vemos cómo llega después y dicen: pero ¿por qué no llegó a tiempo? Si hubiera llegado a tiempo, lo hubiera sanado, ¿sí? Pero ya sabemos cuál es el propósito de esa demora de Jesús. Y bueno, aquí vemos que al declarar Jesús que Él es Dios, solo nos deja 2 opciones: el creer o el no creer. Vamos a Juan 3:36, por favor. Juan 3:36. Dice Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, no hay una tercera opción, ¿sí? Que digas: ay, no, pues yo aquí entre azul y buenas noches. No, no, no. O crees o no crees. Porque de alguna manera, si eres indiferente, pues quiere decir que no estás creyendo. A ver, vamos a Lucas ahora, el Evangelio de Lucas 11, versículo 23. Lucas 11, 23 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama.
Entonces, en estos estudios, en este capítulo, estamos viendo, vamos a ver cómo los judíos reaccionaron con abierta oposición, ¿sí? Y vemos cómo su gente en Nazaret, lo rechazaron y aún habían tratado de matarlo. Vamos a verlo en Mateo. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 13, versículo 54 al 58. Mateo 13, 54 al 58. Dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas esas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Luego vemos un pasaje paralelo donde lo acusan también. Vamos a Lucas 4, 16 al 31. Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 31. Perdón, ya me pasé. 4, 16. Vamos a ver cuando Jesús está en Nazaret. Es un pasaje paralelo al que acabamos de leer de Mateo. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naam, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos
y se fue. Es el pasaje paralelo. Ahí vemos la hostilidad hacia Jesús, ¿sí? Queriendo despeñarle, queriendo apedrearle, queriendo matarle. Bueno, vemos también ese rechazo que tuvieron las autoridades religiosas hacia Jesús. Vamos a verlo en Juan 8. Juan 8, 48. Juan 8, 48. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ahora, bríncate hasta el versículo 52. De ahí mismo, Juan 8, 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Sí? Ellos atribuían también los milagros que Jesús hacía, se los atribuían al, a Satanás. Fíjate nada más. Y lo vemos en Mateo 9:34. Mateo 9:34. Dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios, ¿sí? Cuando él había sanado a un mudo. Luego vemos ahí mismo en Mateo, versículo 12, perdón, capítulo 12, versículo 24. Capítulo 12, 24. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera de los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Fíjate nada más. Belcebú era un dios pagano de una ciudad filistea, era el príncipe de los demonios. Y atribuyendo todos los milagros que Jesús hacía a Satanás, hazme favor, a los demonios. Y también, si quieres, no lo busques, nada más te lo menciono, en Lucas 11:15, pasaje paralelo, dice, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿Sí? Entonces, fíjate de qué cosas lo acusan. También lo acusan de romper las tradiciones de los ancianos. Y la cosa era atacar a Jesús, como fuera. Y vamos a verlo en Mateo 15. Mateo 15, versículo 1 al 9. Mateo, capítulo 15, versículo 1 al 9. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, ¿es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte? Ya ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Agregaban tradiciones a las leyes de Dios, ¿sí? Entonces lo acusaban por no cumplir esas tradiciones que ellos habían añadido. También vemos que lo acusan de ser blasfemo,
Vamos a Lucas 5, versículo 21. Lucas, capítulo 5, versículo 21. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Vemos también que lo menosprecian porque se junta con publicanos y con pecadores. Entonces también por eso hay que atacarle. Vamos a ver en Lucas 5:30, unos cuantos versículos de donde estamos. Lucas 5:30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Mm? El estar en compañía de estas personas, bueno, eran súper despreciados de la sociedad. Era visto muy malo estar con ellos. Y bueno, ahora comer y beber con ellos, pues era algo aborrecible. ¿Cómo te atrevías a hacerlo, no? También vemos que lo atacan y lo acosan por violar el día sábado. ¿Cómo Jesús había sanado a alguien en el día sábado? Vamos a verlo en Lucas 6, 1 al 11. Lucas 6, versículo 1 al 11. Dice: Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Respondió Jesús y les dijo: ¿Ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, y él y los que con él estaban, cómo entró en casa de Dios y tomó de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Y ese mismo día él había sanado a un hombre de la mano seca, que está en los siguientes versículos. En el 6 dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acercaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí cómo o qué podían hacer contra Jesús. Y lo estaban atacando por haber sanado en el día de reposo, ¿sí? El día de reposo sí, ciertamente se prohibía un trabajo lucrativo, pero de ninguna manera hacer estas obras de misericordia y de caridad que estaba haciendo Jesús. Bueno, también vemos que los líderes religiosos cuestionaban la autoridad que tenía Jesús. Mateo 21, 23. Mateo 21, 23. Dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio
esa autoridad? Los fariseos querían saber con qué autoridad hacía Jesús lo que hacía y decía lo que decía. Si decía que esa autoridad se la había dado Dios, lo estarían acusando de blasfemia. Y si decía que era por su propia autoridad, pues la gente creería que ellos, fariseos, tendrían mayor autoridad sobre él. Pero la autoridad de Jesús provenía de lo que él es, de su esencia. ¿Mm? Bueno, también vemos que aparte de todo esto, también desafiaban todas las enseñanzas que él daba. Vamos a Lucas. Lucas 11, 53 y 54. Lucas 11, 53 dice, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Los escribas y fariseos estaban esperando arrestar a Jesús por blasfemia, por romper las tradiciones, por juntarse con los pecadores. Estaban furiosos de lo que Jesús decía de ellos, porque acuérdate que les habla muy fuerte y les llega a decir que son unos hipócritas, que ellos son como sepulcros blanqueados, que por fuera, sí, muy limpiecitos, cumplían toda la ley, pero que por dentro estaban llenos de huesos, sí, de cosas feas. Pero pues los escribas y fariseos no podían arrestarlo por esto, sino que tenían que hallar una forma legal para prenderlo. Entonces, también querían prenderlo y querían pues quitarle la vida. Vamos a verlo en Mateo 26. Mateo 26, versículo 3 al 5. Mateo 26, 3 dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Caifás era el sumo sacerdote en ese tiempo y estaban haciendo un complot para dar muerte a Jesús. No querían hacerlo en la fiesta, que se venía la Pascua, porque pues se armaría ahí mucho desorden. Vemos otra reacción que tienen. Bueno, aquí vemos todos los que lo rechazaron. Vemos como otros también eran indiferentes a lo que decía Jesús. ¿Por qué? Porque esperaban así que hiciera cosas espectaculares. Eran unos seguidores de alguna manera pues tibios. Eran falsos creyentes, ¿sí? Estaban así que ni una cosa ni otra, no se decidían. Y Jesús condena muy fuerte esas posiciones de tibieza, de no entregarse completamente, de estar así como medios indiferentes. Vamos a ver qué dice en Apocalipsis 3, 15 y 16. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué fuerte, ¿verdad? Condena esa tibieza, esa indiferencia. Y así Jesús también condenaba la indiferencia de las ciudades de Corazín, de Betsaida y Capernaum, donde él había hecho muchísimos milagros y seguían así, tibios.
y dijo que incluso eran peor que Tiro y Sidón, y aún peor que Sodoma, que recuerda que pasó a esa ciudad de Sodoma, Gomorra. Vamos a Mateo 11, 20 al 24. Mateo 11, 20 a 24. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque ni en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras. Tiempo ha que ya se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y mira, Tiro, Sidón y Gomorra eran ciudades antiguas con una reputación de perversas y de, bueno, inicuas, horrible. Y Dios las destruyó, las tuvo que destruir por su maldad. Y los habitantes de estas ciudades de Betsaida, de Corazín y de Capernaum vieron a Jesús en persona. Y con todo esto, no quisieron arrepentirse de sus pecados y no quisieron creer en él. Pero en contraste de estos, de los hostiles y de los indiferentes, también estaba esa que llama Jesús la manada pequeña, esos discípulos, esos poquitos, esa gente que sí creía en él. Y vamos a verlo en Lucas 12:32. Lucas 12:32, donde les dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Mm? Eran todos aquellos que sí creían, que que dejaron todo para seguirle, que creyeron en él y que afirmaban que él era el Hijo de Dios. Vamos a ver lo que dice aquí Pedro en Mateo 19. Pedro dice, Mateo 19:27, perdón, Mateo 19:27. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y todos aquellos que creyeron en él, que vemos en Juan 2:11. Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vemos también otra vez esta pequeña manada, como le llama Jesús, en Mateo 14:33. Mateo 14:33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Esto pasó cuando Jesús caminó sobre las aguas hasta llegar a ellos que estaban en la barca. También vemos que hubo muchos otros que creyeron, como los samaritanos de Sicar. Vamos a verlo en Juan 4. Juan 4:5. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad
de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Aquí vemos que después de que Jesús había hablado con la mujer samaritana y ella había creído, y va la mujer samaritana con todos los de su pueblo y les dicen, vengan, vengan también ustedes a conocerle. Bueno, también vemos esos que sí creyeron en el, con Zaqueo, el publicano arrepentido. Acuérdense que los publicanos eran así como que lo peor, los cobradores. Nadie quería trato con ellos. Y este Zaqueo arrepentido sigue a Jesús también. Y lo vemos en Lucas 19, del 1 al 10. Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Vamos a ver, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo vuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjate aquí la actitud que tiene Zaqueo, ¿no? Cree en Jesús, él está arrepentido y dice, bueno, he tenido los bienes de otro, se los devuelvo cuadruplicados. Ahí se nota realmente esa actitud que tenía él de ya cambiar esa vida que tenía. Bueno, vemos también al oficial romano. Al oficial romano, vamos a Juan 4:53, que sana a su hijo. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Sanó a su hijo, dice. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, y junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo. Perdón, aquí me regresé, perdón. Vamos al de cuando sana al ciego, por favor. En Juan 9, 35 a 38. Juan 9, 35 a 38. Oyó Jesús que le habían expulsado, al ciego lo habían expulsado. Dice, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y este hombre ciego, pues en ese momento también creyó en Jesús. Y vemos muchos otros también que creyeron en Jesús al otro lado del Jordán. Juan 10, 41 y 42. El siguiente capítulo de que estamos, Juan 10, 41 y 42, dice, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Todo lo que Juan el Bautista había dicho de Jesús era verdad. Y muchos creyeron en él allí. ¿Sí? Vemos esas distintas respuestas que hay, ¿verdad? De hostilidad, de indiferencia y de los que sí creen. Entonces vamos a ver primero a los muchos de fe, a los que sí creyeron.
que está en el capítulo 11 de Juan, en el versículo 45. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo y creyeron en él. Cuando está la resurrección, cuando se realiza la resurrección de Lázaro, muchos creyeron en él. Y en este pasaje vemos que aquí están mencionando nada más a María. No sabemos por qué, tal vez porque ella era así como más espiritual eh, con respecto a las cosas de Jesús. Pero vemos que ellos vieron con sus ojos y contemplaron lo que Jesús había hecho y creyeron en él, ¿sí? Este, este hecho de creer en él es muy significativo, ya que pues es en él únicamente donde está la salvación, únicamente en Jesús. Vamos a lo que dice Juan 14, Juan 14, 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el único camino. Fíjate cómo dice el camino, no dice un camino, que sean muchos para llegar al Padre. No, es Jesús. Jesús es el camino. Y vamos ahora al libro de Hechos, que está después de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y después Hechos, Hechos 4:12. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ujú. Y aquí vemos en toda esta gente y en todos los que realmente creen que la fe es genuina. Esta gente no corrió a los fariseos para acusar a Jesús de lo que había hecho, de cómo había resucitado a Lázaro. Ellos creyeron realmente, porque acuérdate que les habían dicho que le avisaran dónde estaba Jesús para ir a prenderlo. Y vemos otra postura así totalmente diferente a los que sí creyeron, los hostiles, los asesinos con esa hostilidad fuerte, que lo vemos en los siguientes versículos de Juan 11, del 46 al 54. Vamos a la marquita que dejamos en Juan 11, perdón, versículo 46 al 54, que dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús debía de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Porque las palabras que decía Jesús siempre traían controversia, siempre. Y él mismo lo dice en el libro de Lucas, capítulo 12, Lucas 12, el versículo 51, dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo,
no, sino disensión, ¿sí? Porque aquí Jesús está diciendo que su venida, pues sí, muchas veces traería conflicto. ¿Y por qué? Porque unos sí creerían y los otros no creerían. Entonces, en el pasaje de la resurrección vemos que unos sí creyeron, que otros no, y que estos corrieron a los fariseos para decirles las cosas que Jesús había hecho. O sea, eran verdaderamente hostiles, fueron a acusarlo. Fíjate, Jesús resucitó a Lázaro, ¿no? Para que se tomaran acciones contra él. Y fueron a los fariseos y no a los saduceos, que tanto unos como los otros querían acabar con Jesús, porque ellos tenían más contacto con la gente, aunque ambos estaban en contra de Jesús. Pero a la hora de atacar a Jesús, entonces sí, ahí se unían, ¿no? Dice, mostraba que no les importaba que lo que Jesús hiciera, eso no importaba. Ellos, la cosa era atacarlos. Ujú. Los fariseos, cuando oyeron lo que había hecho de resucitar a Lázaro, pues se alarmaron y tomaron acción, pero no podían actuar por sí solos, sino que convocaron a una reunión del concilio, porque el concilio tenía autoridad sobre los casos civiles, sobre los casos religiosos, criminales. Entonces, pues acudieron al concilio. Y como les decía, los fariseos y los saduceos no tenían nada en común, solo atacar a Jesús, eso sí, pero los fariseos eran dedicados a la ley y los saduceos aceptaban únicamente el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Los fariseos afirmaban de la resurrección del cuerpo y que sí existían los ángeles. Y los saduceos rechazaban eso, ellos no creían en la resurrección, los saduceos tampoco creían en los ángeles. Los fariseos eran ultra, archi, extra nacionalistas y los saduceos pues prácticamente eran así como títeres de Roma. Los fariseos eran también clase media y los saduceos eran los ricos aristócratas. Pero a pesar de esas diferencias, unidos contra el odio contra Jesús. Él era una amenaza a su poder y a la influencia que ellos tenían. Y en esa reunión del concilio, el único tema a discutir era qué hacer con Jesús. ¿Qué vamos a hacer con este hombre que hace tantas señales, como vimos en el versículo 47? Se los repito que dice: entonces los principales sacerdotes y fariseos se reunieron en concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, ¿sí? Y no podían hacer mucho, ¿verdad? Porque pues Jesús atraía también a mucha gente, era popular entre mucha gente. Y vemos lo que dicen estos fariseos en Juan 12:19. Juan 12:19 dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad cómo el mundo va tras él. Pues claro, ¿cómo no iban a ir tras Jesús? Les preocupaba que hiciera tantas señales, que la gente lo siguiera, y aún los que eran sus enemigos admitían sus milagros, pero no creían que fuese el Mesías y el Señor, sí, y querían eliminarlo a toda costa. Ellos les daba miedo porque sabían que Jesús de alguna manera estaba moviendo la posición especial de la que ellos gozaban. Como lo dijeron en el 48, en el versículo 48, que dice, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Porque los romanos toleraban al pueblo judío mientras estuvieran aplacaditos, tranquilitos, no hubiera alborotos y mientras pagaran impuestos. Entonces los dejaban.
Pero si ya empezaban los problemas, si se armaba alboroto y todo eso, pues entonces sí les traería problema con Roma. ¿Y qué pasaba? Que se acercaba la Pascua, ¿no? Donde llegaban muchos judíos y pues temían que se pudiera hacer una insurrección, la cual pues los romanos nunca tolerarían. Pero Jesús no había llegado a encender una revolución y un alboroto, sino a salvar gente. Y nos lo dice en Lucas 19:10. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús, a salvarnos. Bueno, y vemos en este pasaje cómo Caifás les pone una solución, ¿sí? Pues, ¿qué prefieren? ¿O que muera toda la nación o que muera un solo hombre? Este Caifás había sido sumo sacerdote en el año 18 antes de Cristo. Y continuó hasta el 36 después de Cristo. Y era pues ahí muy influyente porque era yerno de Anás, quien había servido también desde el 6 antes de Cristo hasta el 15 después de Cristo. Y tenía muchísimo poder y mucha influencia. Vamos a ver lo que dice Juan 18, del 19 al 22. Juan capítulo 18, 19 al 22. Dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben todo lo que he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? El decir que era sumo sacerdote ese año no quiere decir que nada más estuvo en ese año Caifás, sino que era un puesto político que tenía muchísima rotación. Pero Caifás pues duró tanto tiempo ahí porque era un oportunista y por lo hábil que era. Bueno, tenía esa destreza. Y lo que dice Caifás, lo que les contesta Caifás, pues no era así como que de muchos amigos, ¿no? Lo vemos en el versículo 49, la última parte de ese versículo de Juan 11, de nuestro pasaje, cómo les dice, vosotros no sabéis nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque él, claro, sabe todo, ¿no? Él era saduceo y así eran medios rudos y poco corteses, menospreciaban a las demás personas y los trataban mal. Y vemos qué hace Caifás. Pues él propone la pena capital. Daba dos opciones, o Jesús o la nación entera. Aquí esa máscara patriota que se pone, ¿verdad? Escondía lo que realmente traía, que era su odio y sus celos por Jesús. Era un hipócrita, un engañador. Irónicamente, escogen a Jesús en lugar de la nación. Pero pues tampoco sabemos que escapó la nación, porque toda la nación fue masacrada en el año 70 después de Cristo, ¿sí? Entonces ahí vemos que no había sido como ellos pensaban. Y como había dicho Caifás, ¿no? Si ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, pero lo que querían era pues la muerte de Jesús para preservar su poder y su prestigio. Pero Dios lo usó para profetizar su muerte a favor de toda la nación y de toda la humanidad. Juan 2, no, perdón,
Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahora vámonos muy atrás en la Biblia, a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Perdón. Primera de Pedro 2, versículo 24. Quien dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí vemos cómo Caifás pensaba en términos de Israel, pero Dios tenía una visión mucho más amplia, no nada más de Israel, sino una visión de toda la humanidad, judíos y gentiles y todos. Vamos a verlo en Juan 10, 16. Juan 10, 16, donde Jesús dice esto, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. A esas que no son del pueblo judío también las atraería. Y Romanos 1:16. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y Gálatas 3:28 también nos lo dice. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vamos a ver otro versículo más. Efesios 2, 16 al 19. Libro de Efesios, que está después de Gálatas. Efesios 2, versículo 16 al 19, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y en Colosenses 3:11 lo vuelve a decir, no hay diferencias. Dice Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Bueno, entonces vemos cómo estas personas hostiles planeaban su muerte. Lo vimos en el versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Su decisión hacia ese juicio de matarlo, después de burlarse de él, por lo que vimos que Jesús pues se cuidaba, ¿sí? Porque no era cuando ellos dijeran, sino cuando el Padre tenía dispuesto que esto sucediera. Él no se dejaría prender antes de tiempo. Luego vemos otra actitud de las multitudes. En los últimos versículos de nuestro pasaje de Juan 11, 51 al 57, donde dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos,
Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse y buscaban a Jesús. Y estaban ellos en el templo. Se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Ujú. Esta era la tercera Pascua que se celebraba, esa fiesta importantísima para los judíos, y muchos habían ido a Jerusalén conforme a lo que decía la ley. ¿Sí? En el versículo 55 lo vimos, era la Pascua y muchos subieron a Jerusalén. Quizá hasta a lo mejor 1 millón de judíos visitaba Jerusalén y los judíos se purificaban antes de esa fiesta. Mientras, ¿qué pasaba con los líderes? Se manchaban en vez de limpiarse, se manchaban tramando la muerte de Jesús. Todos buscaban a Jesús y pensaban que tal vez no se atrevería a ir a Jerusalén. Y buscaban a Jesús, los hostiles, pero no para salvación, para nada, sino con indiferencia. Esos tibios de los que vimos, ¿sí? Era nada más una curiosidad superficial. Nada más a ver qué hace, pero no por querer seguirlo realmente. Y bueno, vimos en este pasaje que la resurrección de Lázaro, pues forzó a la gente a tomar una decisión. Muchos respondieron en fe, otros con una abierta hostilidad y otros eran indiferentes. Estos dos últimos, o sea, los hostiles y los indiferentes, se unirían para pedir la crucifixión de Jesús. Y por último vamos a estos versículos de Juan 19:15. Juan 19, versículo 15, donde dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Fíjate, el deseo de estos líderes de deshacerse de Jesús era tan grande que a pesar del odio que tenían hacia Roma, gritaban, no tenemos más rey que César. ¿Sí? Se aliaron a sus opresores para acabar con Jesús. Y el último versículo que veremos este día es Primera de Corintios 2, versículo 7 y 8. Primera de Corintios 2, versículo 7 y 8, que dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguna de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Sí? Esa sabiduría de Dios es la oferta para salvación, para todos, como vimos. No hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni pobre, ni rico, es para todos. Pero para los incrédulos, el plan de Dios permanecería oculto, debido a que rehúsan aceptarlo, rehúsan creer, deciden ignorarlo o simplemente no han oído de él. También es eso, ¿verdad? Que no pudieran haber oído de Jesús. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué postura tienes tú? ¿Qué reacción tienes ante Jesús? ¿Crees en él como lo hizo esa manada pequeña, sus discípulos, como lo hizo el publicano Zaqueo, como lo hicieron los samaritanos que oyeron a esa mujer hablar de Jesús y fueron corriendo a conocerle?
como lo hizo el oficial romano cuando sanó a su hijo, o el ciego que fue sanado. ¿Crees en él? O a lo mejor eres hostil ante él también, como esos líderes religiosos, esos fariseos, saduceos, de no querer nada con Jesús, de ahora sí que mantenerlo fuera de tu vida. No lo aceptas, lo rechazas, o a lo mejor eres indiferente, no te importa. No te importa lo que Él ya realizó por ti en la cruz, que pagó por tus pecados, y no lo tomas en cuenta, no te interesa, no le prestas atención, que finalmente, como vimos, esa indiferencia no es más que rechazo. ¿Por qué? Porque a lo mejor quieras tú seguir gobernando en tu vida, en tu corazón, y no permitir que nadie te diga lo que tienes que hacer y lo que no. Nada, no, yo aquí en esta casa mando yo. Entonces, ¿qué, qué postura tienes ante eso? Porque pues tienes que tomar una decisión, como vimos, o lo aceptas o lo rechazas. No hay términos medios si no quieres saber nada de él. Pero si tú has tomado la decisión de querer a Jesús, de creerle, de seguirle, pues este día yo te invitaría a que hicieras una oración para invitar a Cristo a tu corazón, para que Cristo sea el dueño y Señor de tu vida, para que tengas la salvación, para que te regale la vida eterna. Entonces hay que definirse, ¿no? Y decir, a ver, sí quiero seguir a Jesús, sí creo en Él, sí creo que es el Hijo de Dios, sí creo que Él pagó por mis pecados, con lo cual yo tengo acceso directo al Padre, o de plano no, no me importa lo que Él hizo, no me interesa. Entonces, si tú tienes esta actitud de veras querer seguir a Jesús, yo te invito a hacer una pequeña oración. Tú lo haces en el silencio de tu corazón y pues vamos a hacer esta oración para que invites a Jesús a tu corazón, a tu vida. Entonces, inclinando nuestra cabeza y vemos y decimos, Señor Jesús, me acerco a ti esta mañana para decirte, pues que reconozco que he pecado, que he hecho cosas que a ti no te agradan y de las cuales pues estoy arrepentida, de las muchas obras que he hecho, incluso de tantos malos pensamientos que he tenido. Te pido que me perdones todos mis pecados y faltas que yo he cometido, que muchas pues las recuerdo y muchas ya ni las recuerdo, pero que sé que las he cometido. Y quiero pedirte que entres en mi vida, que entres a mi corazón apropiándome del pago que tú ya hiciste por mí en la cruz del Calvario, para que seas tú el Salvador de mi vida, para que seas tú mi Señor. Te pido que limpies mi corazón de mi pecado, de todos mis pecados, y que crees en mí un corazón nuevo, un corazón limpio, Señor. Que sigas siempre todas tus enseñanzas, que quieras seguir todos tus principios, Padre. Regálame la vida eterna en tu presencia. Entra a mi corazón, Señor. Entra a mi corazón en este momento. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en Cristo Jesús. Amén.